Siempre hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso hay que ir a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofá cheslong de 3 plazas, con arcón, respaldos abatibles, 2 puffs y en diferentes colores por 990 euros. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles Adama, en General Ricardos 190 y en su página web mueblesadama.com. Nuevo cisma en el seno del Gobierno. En Moncloa ha generado malestar el boicot que sus socios de Podemos han realizado los actos de ayer con motivo del 40 aniversario del ingreso de España en la OTAN y sus críticas a la cumbre de la Alianza Atlántica, de la que nuestro país es anfitrión este mes. El presidente Sánchez pretende mostrar su lado más atlantista y ayer reivindicó un incremento de la inversión en materia de defensa. Es imprescindible, en consecuencia, que reforcemos nuestra capacidad de disuasión, lo cual, sin duda alguna, va a exigir capacidades militares modernas, capaces, disponibles, que solo se adquieren mediante un aumento de la inversión en defensa. Somos muy conscientes de ello. Pero también sé, y es algo que tenemos que transmitir a nuestras sociedades, y sin duda alguna lo voy a hacer a la sociedad española, que debemos hacer ese esfuerzo. Porque mucho mayor es el coste de quedarse de brazos cruzados mientras se pone en jaque lo más elemental, lo más fundamental de nuestras sociedades, como es la libertad y nuestro modelo de convivencia pacífica y democrática. Pero la unidad que reclama Sánchez está en entredicho. Nuestros propios aliados de la OTAN recelan de un gobierno que tiene como socios a unos comunistas radicales que parecen anclados en proclamas trasnochadas antimilitaristas y antiimperialistas. Podemos critica la cumbre de la OTAN, el dinero que cuesta su organización y preferiría organizar una cumbre por la paz. Y pensamos que frente a la guerra de Ucrania, en este momento, el Gobierno y nuestro país podría hacer mucho más si acogiese y si fuésemos anfitriones de una cumbre por la paz. Preguntada por estas discrepancias, la ministra portavoz Isabel Rodríguez se ha limitado a decir que nuestro prestigio internacional es muy grande gracias al liderazgo de Pedro Sánchez. Bueno, creo que la imagen de nuestro país en el contexto internacional hoy está más fuerte que nunca por el liderazgo que está imprimiendo el presidente del Gobierno. Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Hola, Javier, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, parece un poco incoherente, ¿no? Esto que el Gobierno va a organizar la cumbre de la OTAN y tiene sentado en su propio Consejo de Ministros a una serie de comunistas antimilitaristas trasnochados que están en contra de la Alianza Atlántica. Es que siento repetirme lo de otras veces, pero es que no queda más remedio. Volvemos al famoso cabalgando en contradicciones. Como verás, Podemos está haciendo las veces de gobierno cuando le interesa y las veces de oposición cuando le interesa también. Es decir, cuando le interesa hace de oposición y parece criticar a un gobierno en el que están ellos también, y cuando no le interesa, pues hace de gobierno. Pero esto es lo habitual en ellos. O sea, esas contradicciones con las que Pablo Iglesias organizó ese engendro de partido que está ahora, por desgracia, ocupando varios ministerios de España. Pero claro, ante este panorama yo me imagino que nuestros aliados de la OTAN deben fiarse bastante poco de este gobierno, que efectivamente tiene dentro, pues eso, a gente en plan de bases no, yankees go home y cosas por el estilo, ¿no? Claro, si resulta que no nos fiamos ni la inmensa mayoría de los españoles, ¿cómo se van a fiar desde la OTAN? Pues es difícil fiarse de un gobierno que esté diciendo una cosa y la contraria a la vez, y por un lado digan blanco, por el otro digan negro, por un lado apoyen una cosa y por el otro otra cosa distinta. Es imposible. Eso lo vemos en España, pues imaginemos lo que puedan ver desde fuera, pues lógicamente se volverán locos, no entenderán nada y dirán, están locos estos romanos, como diría Asterix. De todos modos, a mí me ha tranquilizado mucho escuchar a la ministra portavoz, a Isabel Rodríguez, porque ha dicho que nuestro prestigio internacional es fantástico gracias al liderazgo de Pedro Sánchez. ¿No te tranquiliza saber eso? No, muchísimo. Igual que me tranquilizó cuando lo hizo Lady Pajín con aquello de tenemos los liderazgos a uno y al otro lado del Atlántico de Pedro, o sea, de Zapatero La y de Obama. conjunción planetaria. La conjunción planetaria famosa de Ley Pajín, pues la ha recuperado la ministra para alabanza de un Pedro Sánchez cada vez más incompetente y con cada vez peor imagen en todas partes y sobre todo en España.
De todos modos, tenemos que reconocer la evolución que ha ido sufriendo el Partido Socialista. Desde aquel OTAN de entrada no, en la época de Felipe González, antes de que ingresásemos en la OTAN, al famoso referéndum, y ahora a Pedro Sánchez pidiendo aumentar el presupuesto en materia de defensa, nada menos, ¿eh? Sí, es alucinante. O sea, el Partido Socialista se amolda a lo que haga falta con tal de mantenerse en el poder y con tal de vendernos a todos la moto que le interese vendernos en cada momento. Si en un momento dado le interesa vendernos antimilitarismo y salirnos y no estar en la OTAN, pues ya lo hicieron. Le hicieron la campaña electoral del primer gobierno de Felipe González, que por cuenta que nos habían mentido un poco de entrar en el gobierno, como hacen habitualmente. Y eso es algo que hacen pues continuamente aquí a nivel internacional, a nivel de comunidades autónomas. O sea, es la contradicción en la que cae el Partido Socialista allá donde le interesa. En Cataluña es el partido más separatista prácticamente que hay en todo el arco parlamentario catalán, y aquí se nos vuelve militarista cuando quiere, antimilitarista cuando le da la gana, y bueno, como tiene al lado a Podemos, que se amoldará lo que haga falta con tal de mantenerse ahí, tampoco va a tener ningún problema. Podemos en realidad vende motos también a sus electores para que no les digan demasiadas cosas, pero ahí sigue. Nada, los principios de Podemos no son intercambiables por el despacho con moqueta. Don Javier Villacorta. Son el Groucho Marx de la política. Efectivamente, si no le gustan estos principios, tengo otros, y si no, busco otros más. Javier Villacorta, director del Diestro, siempre un placer escucharte. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Igualmente, Javier, muchas gracias. Un saludo. Don Pedro Luis. Bueno, es que las ejecutorias de estos socios de gobierno son bastante... Nombraron a Groucho Marx, parecen los tres chiflados, ¿te acuerdas que no le metía el dedo y el otro le ponía? O sea, es bastante complejo. Que la ministra diga que el prestigio de España a nivel internacional ha crecido con Pedro Sánchez con el liderazgo de Pedro Sánchez, un individuo que no tiene liderazgo ni siquiera en su país, que lo que tiene es un partido secuestrado y que o sea, pone a quien le da la gana donde le da la gana y va como pistolero cargándose al que no le agrada dentro de su propio partido y en cuestiones aledañas, pues es de reírse, ¿no? Lo preocupante es que, ¿cuál es la imagen que deja España con este tipo de situaciones ante ese club al cual aún pertenece, que desde mi punto de vista ya no debería existir, que se llama la OTAN? Pero existe, y España pertenece. Y lo habíamos hablado cuando fue la Blas de Lezo, que si usted está en un club y el club le exige unas cosas, usted tiene que hacer lo que el club le dice. 2, esa cumbre que promueve la señora Belarra me recuerda al Ministerio de la Paz de George Orwell, que precisamente era el encargado de los asuntos de guerra, ¿no? Porque es difícil hablar de paz en medio de una guerra y es difícil no darse cuenta de, y ojo, y no hablemos de la guerra que está en curso entre Ucrania y la Federación Rusa, hablemos de la invasión a la cual está siendo sometida de manera sistemática y deliberada este país, que tuvo su máxima expresión, creo que en mayo del año pasado, acabamos de cumplir un año, con la incursión de 10.000 personas en un fin de semana. Entonces, ante ese tipo de situaciones, ante la renuncia a explotar los recursos naturales en aguas territoriales y la amenaza ahorita de un Marruecos mucho más extendido, con capacidad de empezar a hacer exploraciones en aguas aledañas, ante ese tipo de cosas España tiene que armarse mucho mejor. Y no me digan que es que no hay presupuesto, porque si hay 220 millones, 220.000 millones, ¿cuánto fue que pusieron para la política feminista transversal? 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros para política, sí hay. Yo lo dije, y los militares que me estén escuchando que me dejen terminar la frase y que lo entiendan muy bien. Las Fuerzas Armadas Españolas son un gran desperdicio. Y son un gran desperdicio porque son muy buenas, son muy profesionales, pero están en manos de una clase política sumamente incompetente. Entonces, si tú tienes un gran producto, pero no sabes cómo utilizarlo, pues definitivamente lo estás desperdiciando. ¿Consideras que tiene que desaparecer la OTAN, has dicho? ¿No?
Sí, debió haber desaparecido con la desaparición del Pacto de Varsovia y con la caída de la Unión Soviética. Debe. ¿Ya se acabó? Debió, pero existe, no lo hicieron. No, yo... Alguna no haré más pretensión preguntas, tendrá. señoría, su testigo. Tú eres de los que dice que tiene que haber un gran ejército europeo. Mira, yo lo que... Primero, sí que he defendido en Europa la postura de haber un ejército europeo, eso lo he defendido en diferentes ocasiones. Considero que la OTAN ha tenido malos momentos. Yo entiendo perfectamente las declaraciones de Macron de 2019 cuando decía que la OTAN estaba muerta cerebralmente por la descoordinación, sobre todo en relación a la guerra de Siria, pero creo que la amenaza actual, en cierto modo, hace que nos cuestionemos la OTAN y hace que pensemos que estos descerebrados de Podemos deberían de haber aprendido algo en estos 40 años, es que la OTAN es una organización de defensa. ¿Te puedo decir algo? Es que la OTAN es una organización de defensa. Cuando termine me dices lo que quieras. Entonces, este tipo de mensajes populistas de no queremos multiplicar tanques y lo que preferimos es contratar profesores, yo no sé a quién pretende llegar, a un público... no sé, que no tenga ni dos dedos de frente de que están comparando cosas que no tiene sentido. Yo claro que quiero contratar profesores, pero tenemos que garantizar la defensa. Es cierto que no tenemos un ejército europeo, es cierto que Europa durante los últimos años no ha hecho los deberes para ver la amenaza que suponía Rusia. Y es cierto que lo estamos viendo a las puertas de Europa con Ucrania. Entonces, ¿es el preguntarnos a día de hoy sobre la OTAN fundamental? Sí. Y visto que es un organismo de defensa que busca garantizar la libertad y la seguridad de los países miembros, yo considero que es beneficioso el haber estado estos 40 años dentro de la OTAN. Y si hay miembros en el gobierno que no lo consideran así y discrepan, deberían ser coherentes y salirse de un gobierno que va a dar pie a esta cumbre de la OTAN en España. A mí estas broncas entre el gobierno, en cierto modo, me llaman la atención, pero perjudica la imagen del país. Tiene sus beneficios, ¿no? Porque sale un diputado de Podemos diciendo, oiga, que han entregado 37 millones de contratos a dedos para la cumbre de la OTAN. Ah, bueno, perfecto, que están en broncas entre ellos y están soltando lo que hay. Pues que se investigue estos 37 millones a ver cómo ha sido. Pero considero que la OTAN es un instrumento necesario mientras no haya un instrumento de defensa que pueda garantizar el sistema que tenemos actualmente, y lo estamos viendo en las puertas de Ucrania. Personas que estaban viviendo su vida, trabajando en la universidad, haciendo su vida como la hacemos nosotros, seguro que habría tertulianos en programas de televisión, de la noche a la mañana han pasado de trabajar, de ir a la universidad, a tener que coger un arma, aprender y defender a su país. Hombre, nosotros en esta situación estaríamos un poco más fuertes porque pertenecemos a una organización cuyo objetivo es la defensa de los países, y creo que eso no puede ser negativo para un país que quiere defender la libertad y la seguridad de sus ciudadanos. Vale, es que eso suena muy bonito, pero es que esa amenaza que tú dices no existiría si la OTAN se hubiese disuelto. O sea, el problema es que cuando la Unión Soviética se disolvió, el señor Yeltsin le dijo, oigan, es que no se pasen de Alemania, estamos débiles, no se metan en nuestra área de influencia. Y no es que se pasaron de Alemania, es que se metieron en 17 países del extinto pacto de Varsovia. La OTAN, desde su creación, es un parásito y un monigote de los Estados Unidos, que obedece no a los intereses de Europa, obedece a los intereses de los Estados Unidos, como ha quedado demostrado. Y finalmente, para aquellos que hablan de un gran ejército europeo, léanse Max Weber, ¿ok? El Estado es un ente que se reserva para sí el monopolio legal y legítimo de la violencia. Y si ya España no es soberana, dense cuenta, entérense, despiértense ya, porque Bruselas le impone todo lo que le da la gana. Cuando hay un ejército europeo, España y todos los países de la Unión habrán terminado de perder su soberanía. Alfredo. A ver, yo creo que hay que estar en un organismo como tal que nos defiende, sea malo o bueno. Hemos dicho aquí muchas veces que hay que dar una vuelta de tuerca a la Unión Europea porque se ha quedado obsoleta o no hace lo que tiene que hacer o podía hacer más de lo que tiene que hacer. Igual con la OTAN pasa igual. Ahora ha salido boca de todos y hemos visto que cuando hay 3 países que quieren entrar en la OTAN, casualmente el señor Putin dice que si entran en la OTAN puede haber más guerra. Y por tanto, algo hará diferente a lo que estábamos haciendo. Que desde el gobierno, me hacen mucha gracia las palabras del señor Sánchez, porque hay que invertir en defensa y la ciudadanía hay que invertir en defensa. Claro, se lo dice para el foro que le está escuchando. Pero es que luego me hace mucha gracia cuando vemos que la inversión en defensa estos últimos años
ha sido nimia con respecto a lo que había, que vemos que nuestro ejército cada vez es más menor y más ridículo, cada vez es menos formado, menos preparado o menos motorizado. Hemos visto ahora como de repente hemos mandado armas obsoletas a Ucrania porque evidentemente no valían para el ejército español, y vemos como de repente en la zona el socio preferente de Estados Unidos ha sido Marruecos gracias a la inversión en defensa que ha hecho en su país, cosa que no hemos hecho nosotros. Es decir, hemos pasado de ser un país socio de Estados Unidos para la defensa de la zona a ser pues, uno más, teniendo bases americanas en España. Por tanto, debería ser para mantenerse, para protegerse o para respaldar esas políticas. Y vemos que digo que de repente es Marruecos, gracias a la inversión en armamento que ha hecho con Estados Unidos, es Marruecos el socio prioritario de Estados Unidos en Marruecos, en Europa. Vemos también cómo, yo me acuerdo las palabras que dijo Trump en su momento, que dijo que no iba a dar un duro más a la OTAN y que la OTAN era él y que el resto parece que estaba rebufo, que no estaban o que no se les esperaba. Es decir, que quería más movimiento por parte del resto de países del tratado de la OTAN para que evidentemente fuese un tratado de defensa y que se viese como algo fuerte, que a lo mejor también es lo que ha faltado. Es decir, por tanto, a lo mejor también es lo que digo, que hay que darle una vuelta de tuerca. Yo no soy quien para decir que haya un ejército europeo, pero evidentemente a lo mejor es interesante. Pero si es que desde el momento en el cual está diciendo Putin que como toque el botón no vamos todos a garete, ¿qué defensa hacemos contra eso, Javier? ¿Qué defensa hacemos ante eso de la amenaza de que toco el botón? Es decir, alguien es quien debería controlar a esos trastornados mentales, no sé si transitorios o totales, para que no toquen el botón y no vayamos todos a garete. Pero tenemos una cosa clara, que una defensa de 25 países coordinados va a ser mejor que nosotros luchar solos con los medios que tenemos. Es decir, nosotros tenemos unas grandes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero la inversión durante los últimos años no ha sido la necesaria porque hubo una época que invertir en defensa parece ser que estaba mal visto. Yo lo que digo es que ceder soberanía, en ciertos casos, dentro de una Unión Europea es positivo. Este recelo por ceder soberanía no lo comparto con Pedro Luis, es decir, creo que entra dentro de la Unión Europea, tú puedes ceder parte de tu soberanía y ser parte de la Unión para tener ciertos beneficios conjuntos, y hay una lista de beneficios conjuntos, ese ejército europeo, la protección de las fronteras que Europa delega a los países y que nosotros siempre nos quejamos de que somos frontera de la Unión Europea, no somos solo frontera de España y necesitamos un mayor respaldo, una mayor coordinación y mayor medidas por parte de la Unión Europea. Entonces, esa responsabilidad está ahí. Entonces, nosotros como España, en un mundo globalizado, querer defendernos por nosotros mismos solos no tiene sentido. Entonces, organizaciones como la OTAN se pueden dar vueltas de tuerca. Yo decía anteriormente, esa muerte cerebral en la que estaba la OTAN, que decía el señor Macron que discrepaba con Merkel públicamente en el 2019 es antes de ayer, es justo antes de la pandemia. Es decir, existe esa muerte cerebral, que haya que ver la situación en la que estamos ahora y ver esa cumbre de Madrid va a ser muy importante. Yo ahí sí estoy de acuerdo que va a ser importante. Es un debate necesario, sin lugar a dudas, puesto que nos encontramos ante esta amenaza de Putin con la invasión de Ucrania, que pone sobre la mesa una serie de debates. Por ejemplo, el del papel de la OTAN. Tengan ustedes en cuenta que la OTAN no está participando en este conflicto, no se está enfrentando a Rusia, puesto que la agresión no ha sido sobre territorio OTAN. Está articulando ayudas a Ucrania por la puerta de atrás, pero es que la propia Unión Europea está teniendo serios problemas para saber qué hace ante una amenaza como esta en el oeste de Europa, justamente en el este de Europa. Y resulta que la Unión Europea, por ejemplo, no ha conseguido alcanzar un acuerdo entre todos sus socios y el apoyo necesario para bloquear la importación de petróleo ruso tras esta invasión de Ucrania. La Comisión ha alcanzado un acuerdo de mínimos para el embargo de 2/3 de las compras de crudo ruso tras más de 25 días de negociaciones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervino ayer por videoconferencia ante los socios comunitarios para pedir ese paquete de sanciones, pero los 27 únicamente lograron acordar prohibir la importación del petróleo ruso que llega por barco, pero no el que se distribuye a través de oleoductos. Fue la condición exigida por el presidente de Hungría, Viktor Orbán, ya que su país, al igual que Eslovaquia y la República Checa, depende totalmente del oleoducto que llega de Rusia. Sus refinerías solo están adaptadas a ese tipo específico de crudo. Polonia y Alemania, que también reciben suministro por ese conducto, sí están en disposición de dejar de utilizarlo a partir de diciembre. Tras el petróleo, el siguiente paso será el gas. Moscú ha anunciado que dejará de suministrarlo a Países Bajos y a Dinamarca por no querer pagar en rublos, el mismo motivo por el que ya lo interrumpió con Polonia, Finlandia y Bulgaria.
Y en ese punto estamos, en el de las sanciones económicas. O sea, ni siquiera estamos hablando ya de cuestiones armadas, sino que falta saber qué se hace ante esta agresión de Putin, ¿no? Hay un libro, yo lo guardé ahorita, nunca sé pronunciar los nombres, pero son dos autores chinos, Yu Liang y He Yang, una cosa así, que se llama Unrestricted Warfare, Guerra Irrestricta. Es un libro de finales del siglo pasado, donde se traza la estrategia de guerra de China. Y hablan de cualquier cosa menos del uso de armas convencionales, ni de armas nucleares, ni nada de eso. Guerra de drogas. Ah, ok. Yo soy Marruecos y mi enemigo es España. Una hipótesis que debe estar en algunos escritorios serios. Bueno, entonces, ¿yo qué hago? Yo quiero perjudicar a España, propicio la entrada de drogas, invado las calles de ese país de drogas. La guerra económica. Y lo que estamos viendo es que esas sanciones, primero, yo escuchaba a alguien nombrar a Murray Rothbard, que donde llega el comercio, donde llega el dinero, no llegan las balas. Bueno, ¿por qué estamos hablando entonces de que Rusia no podía, de que dependemos del petróleo ruso? Claro, porque es una cuestión natural. Y entonces, yo creo que estamos en un mundo en el que juegan más las guerras comerciales que las de armas, claro, sin lugar a dudas. ¿Qué pasa? Que quizás nos hemos encontrado con un Putin dispuesto a otras cosas y ha generado una situación un poco anómala en los tiempos que corren, ¿no? Una invasión tradicional de enviar los tanques al país vecino. Pero también le pone a Europa, mira, cuando nos estamos acostumbrando más a los manejos de China, ¿no? La guerra comercial con el resto del mundo. Sí, quizá, eso, ¿no? Eso. Entonces, bueno, claro que Europa depende del gas ruso y del petróleo ruso en gran medida. Porque era natural que eso ocurriera, porque ellos lo tienen y tú lo necesitas, y eso es el intercambio comercial. Entonces, ¿qué va a hacer Europa metiéndose en una cuestión con un país que no es ni Unión Europea ni OTAN? Ahí estamos entrampados, y los que pensaban que el paquete de medidas que iban a arruinar a la Federación Rusa, de momento pues vayan y vean, no han tenido mayor efecto. Vayan y vean en qué nivel está el rublo, vayan a ver, o sea, no están arruinados, no deben estar bien tranquilos, India los apoya, China los apoya. Veremos qué pasa con este embargo parcial, pero no es total en absoluto. Bueno, a ver, el embargo es parcial, pero estamos diciendo que afecta a 2/3 del petróleo que importamos de Rusia. Quiero decir, estamos diciendo que la Unión Europea, en la situación tan compleja que estamos viviendo, en muchos momentos ha actuado hasta con cierta celeridad comparado con lo que suele ser la Unión Europea. Es que no olvidemos que la Unión Europea es un órgano que además intenta en el Consejo de Europa llegar a acuerdos por consenso de todos los países, lo cual eso está muy bien, pero cuando tienes una guerra en puertas que lleva más de 2 meses, tienes una guerra en puertas, no puedes decir, no, es que nosotros las cosas nos las tomamos con calma. No, de hecho estoy diciendo que se están tomando muchas medidas con más celeridad de lo habitual. Entonces, decir que este acuerdo que pone coto a 2/3 del petróleo ruso no es positivo, hombre, hubiera gustado un acuerdo superior, sí, pero tenemos que ver también que Hungría defienda sus propios intereses. Sabemos además que el señor Orbán no es pro Unión Europea, de hecho está en la Unión Europea, pero suele ser la voz discordante, de hecho tiene sanciones por no respetar los derechos humanos en su propio país. Es decir, Orbán es una persona por defender su soberanía nacional, por defender su soberanía nacional y no estar de acuerdo con las normas o los principios básicos de la Unión. Con lo cual, vamos a ver, la Unión Europea, digamos que no ha hecho bien los deberes. Yo soy bastante crítico con la Unión. La amenaza de Rusia estaba ahí. La propia estrategia energética de Europa ha estado en un segundo plano durante mucho tiempo. Ahora es cuando estamos dando cuenta de las dependencias enormes que tenemos del exterior, tanto a nivel energético como a nivel alimentario, y que estamos viendo incluso con las medidas económicas o las duras crisis económicas que estamos viviendo, que la propia Unión no es capaz de responder. Entonces, hombre, creo que la Unión Europea no ha hecho los deberes, que es mucho que criticar, pero que está intentando tomar medidas de la forma más rápido posible. Yo entiendo que se pueda decir, oiga, ustedes tienen que haber ido más allá, pero yo digo, mira, no han hecho los deberes a tiempo, pero ahora mismo están intentando hacer esa guerra económica a los intereses de Rusia para ver si desestabilizan a Putin. Y hombre, hay informaciones que dicen que sí puede ser que esté teniendo éxito esa desestabilizar a Putin, porque una de las formas de que caiga Putin es de que los propios magnates a su alrededor se cansen de esa situación económica y de estar apretados y agobiados porque internacionalmente se les ha cerrado todas las puertas e intenten derrocarlo internamente. No sé si funcionará o no, son estrategias que se escuchan por diferentes analistas, que puede ser una estrategia viable o no, y lo veremos cuando termine todo esto. Hay familiares,
¿hay responsables de la empresa rusa que se han suicidado casualmente él y la familia? Ya ahí me parece que hay 3 o 4. De la empresa de petróleos rusos. No sé si será a raíz de lo que tú dices, será relevante o habrá polonio de por medio, no lo sé cómo será, pero bueno, esto es lo que utiliza mucho este señor. Sí que es cierto que algo está haciendo, como tú has dicho, la Unión Europea para que estén como están. Algo diferente, me remito a lo que le decía antes a Javier, que hemos aquí denunciado muchas veces que había que dar una vuelta de tuerca a la Unión Europea para que esté defendiendo los intereses de Europa, por encima de todo, que es lo que debería hacer, pero que sin embargo se disgrega en Agenda 2030, en nimiedades, en que si el otro no respeta los derechos por defender su integridad y la integridad de su pueblo, es decir, son cosas que no entiendo muy bien si alguien marca las directrices a seguir, o si alguien dice lo que tienen que hacer, o si alguien dice que a quién acometer, o que todo el mundo quieren pleitesía de todos los miembros de la Unión y que todo el mundo diga que sí guana lo que dice la Unión Europea. No lo sé, Cristiano, pero desde luego este es el momento en el cual tienen que dar muchas vueltas de tuerca a lo que estamos viendo. Como tú has dicho, ahora se dan cuenta de que no tenemos trigo y de que a lo mejor tampoco tenemos el año que viene, porque Ucrania, que era el que nos proveía de todo esto, no va a poder sacar cosecha este año y a lo mejor el que viene. Por tanto, no tenemos. Sin embargo, en España tenemos tierras baldías, tierras sin aprovechar, porque la Unión Europea o el gobierno de España, no tengo muy claro quién, exigía o pedía o decía que había que hacer, que había que traer, había que comprar, y a los españoles que tenemos para autoabastecernos durante mucho tiempo, como reconocen los agricultores o reconocen los que saben del tema, no les permiten hacer. Pero es otra igual. Tenemos medios para sacar, no sé si petróleo, pero sí energías del suelo nacional, y sin embargo, por ley de este gobierno, no les permiten sacarla, no nos permiten sacarla adelante. Pues también digo yo que habrá que mirar a ver por qué motivo o por qué no se hace, o a quién interesa que no se haga. Es decir, cuando España se ha autoabastecido durante mucho tiempo, ahora vemos que no se permite que se autoabastezca por parte del gobierno, por parte de la Unión Europea o por parte del Susun Corda, alguien tiene que dar una vuelta de tuerca y mirar a ver la causa. Y es el momento en el cual se puede mirar, se debería mirar, porque está claro, la Unión Europea, como hemos dicho, sí que ha hecho los deberes muy rápido con respecto a todo lo que hay, porque hemos conseguido que cuando menos los oligarcas rusos estén rebotados como monas y que incluso el señor Abramovich haya tenido que vender el Chelsea por la presión que había europea a raíz de los cortapisas que se ha puesto a Rusia. Por tanto, y esto, hombre, mira, que lo que quería, que era como su juguete, ha tenido que venderlo porque no le permitían hacerlo. No sé si estará detrás, estará oculto o no estará, no tengo ni idea, pero ha tenido que quitarse en medio cuando era su juguete, ya digo, preferido. Por tanto, ¿que estén yendo las cosas? Bien. ¿Que había que hacer muchas más cosas? También. ¿Que había que hacerlo de otra manera? A lo mejor también. No soy quien yo para decir y opinar, yo simplemente digo desde un ignorante como yo, que ve las cosas de fuera y que se informa, que lee y que escucha a don Javier muchas noches. Por eso digo que al final la información es poder, hay que aportar todo lo que puedan y desde luego tengo muy claro que hay que tener disposición y ganas por hacerlo y por cambiarlo. Es decir, no se puede quedar como una momia ahí que está y dejarla ahí estar. Hay que reactivar y movernos y adaptarnos no a la Agenda 2030, que no sé dónde nos llevará o cómo nos llevará, pero desde luego hay que hacer movimientos por parte de quien corresponda para que se cambie esto, para que se mire esto y de una vez por todas para que se contemple de que Ucrania ha sido invadida por yo iba a decir psicópata, no soy psicópata porque tampoco tengo conocimientos de psiquiatría, pero desde luego un individuo que no tiene razón de ser, con una justificación para decir que se hablaba de la vida de la gente en el Donbass y demás, que eran los nazis los que estaban allí gobernando. Desnazificar Ucrania. Pues eso, estaban los nazis allí gobernando y demás, y llevan ya, que va a ser una guerra de relámpago, decían, y llevamos ya 2 meses y pico, y lo que nos queda, ojo, que lo que nos queda, desde luego, yo cada vez que veo las imágenes, no sé, cuando esa gente quiera volver a su país, no sé dónde va a vivir, porque no hay un piso que haya quedado un ladrillo sobre ladrillo, no sé dónde queda. Ahora sí que están sacando cadáveres para ver cómo han sido matados o muertos durante la guerra, gente que enterraron y le están sacando ahora para ver tal, el tribunal aquel que dice que va a ser, que sí, que está investigando, que yo no sé, ya digo, desde luego es un momento para mirar muchas cosas, poquito a poquito, sí que desde luego hay que agradecer, como dice Cristiano, que ha sido muy rápido esta vez la Unión Europea en activarse, que son todas las medidas que se podían hacer, no lo sé, que se pueden hacer más, no lo sé, pero desde luego algo ya relevante es que han corrido para hacerlo y que desde luego, aunque no esté la OTAN interviniendo,
que sigo diciendo que es que al final el miedo al botoncito es lo que nos priva, y si todo el mundo tiene botoncito, veremos a ver en qué quedamos o en qué acabaríamos, y bueno. Pues en este momento tan delicado justamente es cuando se va a celebrar la cumbre de la OTAN aquí en Madrid dentro de un mes, el 29 y el 30 de junio. Y veremos si esa cumbre de la OTAN sirve para algún replanteamiento acerca de la seguridad del continente en estos momentos de tanta incertidumbre. Lo que también tenemos en puerta son las elecciones en Andalucía. Serán el próximo día 19 de junio. Y resulta que el gobierno de Sánchez está haciendo lo de siempre. Utilizar los recursos públicos, los recursos que le otorga el gobierno, los recursos que pagamos todos con nuestros impuestos para hacer campaña electoral en favor de su partido, el PSOE. Ahora les contamos. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, en el teléfono 91-446-0000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es.
El gobierno de Pedro Sánchez ha puesto al Consejo de Ministros a trabajar a favor de la campaña electoral socialista para los comicios andaluces del 19 de junio. A menos de 72 horas de que se inicie la campaña electoral, el gobierno ha decidido emplear 50 millones de euros procedentes de nuestros impuestos para hacer propaganda en favor del PSOE. El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de empleo para Andalucía con intención de captar votos en esa comunidad. No es la primera vez que Sánchez utiliza el BOE para hacer campaña. En las elecciones de Castilla y León también lo hizo y aprobó un plan estratégico para el sector agroalimentario de la comunidad. El siguiente paso ya lo conocemos, a tenor de lo que ha hecho en otras ocasiones. En las próximas semanas veremos cómo los diputados socialistas hacen preguntas florero en el Congreso para que los ministros puedan presumir de las cosas positivas que han hecho por Andalucía. La triquiñuela de hoy la ha anunciado la vicepresidenta Yolanda Díaz. Esperamos que, una vez más, los 50 millones de euros sirvan para reducir ese diferencial negativo que a día de hoy, en términos de paro y en términos de empleo, tiene Andalucía respecto del conjunto del Estado. O sea que, ya ven, don Cristiano, práctica habitual esto, ¿no?, cuando llega la campaña electoral. Sí, la verdad es que... Empezar a hacer dádivas... No es el primer gobierno, y a mí lo que me gustaría que vieran los ciudadanos es cuando hacen esas preguntas de control. En las sesiones de control al gobierno, el propio grupo parlamentario que sustenta al gobierno, encima le hace una pregunta y queda ya Señor ridículo. ministro, díganos qué acciones han llevado a cabo en Andalucía. Le agradezco la pregunta, a usted, diputado de mi grupo, porque efectivamente no hemos hecho esto... El que sostiene al gobierno le hace una pregunta para que se luzca, entonces al final eso ni es control al gobierno y es una vergüenza porque es un ridículo espectacular. Pero vamos, que no me llama la atención, es algo que se ha visto en otras convocatorias electorales y tienen un problema gravísimo la izquierda en las próximas elecciones andaluzas, aparte de que el Partido Socialista, después de tener al señor Espadas durante un año haciendo campaña en Andalucía para que alguien le conociera, pues llega a las elecciones sin que le conozca prácticamente nadie, con lo cual sabe que va a tener un resultado difícil, sabe que están los susanistas, los de Susana Díaz, esperando ahí con la guadaña para que si se mete, tiene un mal resultado electoral, por decirlo de alguna manera, el cobrar la pieza del señor Espadas. La izquierda, el espectáculo que han hecho para nombrar las candidaturas entre Podemos, Izquierda Unida, la señora Díaz no sé hasta qué punto se moja en esta configuración, en estas elecciones, con lo cual la izquierda tiene un problema muy grande en las próximas elecciones andaluzas. Ahí creo que el señor Juanma Moreno ha calculado y ha medido muy bien los tiempos, es decir, en este caso no podemos hablar de un adelanto electoral como fue el caso de Castilla y León, porque había mucha más distancia entre cuando tocaban las elecciones. En las andaluzas ha sido adelantar lo que iba a ocurrir en otoño a este verano, con lo cual estamos hablando de pocos meses de adelanto y estratégicamente pues el candidato del PSOE es desconocido, la izquierda estaba dividida, fíjate si les ha pillado con el pie cambiado que ni siquiera han registrado las candidaturas en tiempo y forma según exige la normativa. Con lo cual se prevé un buen resultado para el Partido Popular. Yo siempre he dicho abiertamente que prefiero que no dependan de Vox, con lo cual creo que vamos a estar atentos esa noche electoral si el señor Juanma Moreno va a poder gobernar en solitario o no. Me hace mucha gracia porque esta mujer debería ser delictivo lo que ha dicho la ministra Yolanda Díaz, o vicepresidenta. Qué casualidad que a 4 días de las elecciones aprueba esto, después de 3 o 4 años que llevan dirigiendo, lo aprueba justamente hoy. O sea, pero como aún no ha empezado la campaña electoral, que empieza el próximo viernes por la noche, sí, pero, no es campaña. Pero bueno, al final lo que voy es que hay tantas casualidades con el tema de Begoña, con el tema de no sé quién, con el tema de no sé cuál, y con el tema de esta mujer, que casualmente es para lo que pasa. Yo quiero pensar que los andaluces, aunque a veces no voy a puntualizar a los andaluces, que nos piensan que somos tontos, que no va a ser tan tontos de darse cuenta de que podían haberlo hecho durante 4 años para la desigualdad en el trabajo y lo hacen justamente hoy. Bueno, primera. Segunda, esta mañana he oído un audio del señor presidente del gobierno decir que el gobierno de los mangantes era el gobierno del PP, ¿no? Que cómo se acordaban con Vox, porque era el gobierno de los mangantes. Ahora mismo, estos días, está el juicio contra el dirigente del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, Partido Socialista Andaluz, no sé cómo es las siglas, de los cuales, Javier, en ningún medio está saliendo. Es decir, qué casualidad que hablando de enjuiciados puntuales con el tema de los 180 millones de los seres que se llevaron, que están condenados ya varios dirigentes del Partido Socialista, y ahora hay están en virtud de otro juicio de otra parte, de otra pieza separada del caso de corrupción más grande de Europa.
pero sin la boca con los mangantes, ¿vale? Yo no voy a entrar. A mí me da igual que seas mangante del PP, del PPI, del PSOE, del PSI, porque al final el que lo hace, que lo pague, ¿vale? Pero aquí vemos como en lugar de hacer propuestas políticas para mejorar los andaluces, los castellanos, los madrileños, quien sea, vemos que al final tiran mierda unos contra otros para perjudicar o dejar de perjudicar. El señor Espadas, la mujer la tiene imputada. Es el líder que va por el PSOE en Andalucía y la tiene imputada. Veremos a ver cómo sale el tema, pero bueno, de momento está imputada. Y ayer el señor Espadas dijo, no sé, ayer una encuesta que salió publicada dijo que bueno, que al final lo utiliza el PP o Vox para beneficio propio, que esa encuesta no es la que quiere él. ¿Qué quería? La de El CIS. La del CIS, es que iba a decir el dirigente del CIS. La de Tezanos. La de Tezanos, la del CIS, para que sea la más imparcial, la más tal, cuando no acierta ni una, ni por activa ni por pasiva, pues igual es lo que quiere. Se les llenó la boca, si recuerdan, durante la campaña electoral de Castilla y León, en el cual van a comerse a los niños, van a comerse a los niños, van a comerse a los niños. Ya no hablan de Castilla y León porque han visto que están funcionando. Y no se han comido a los niños. No se han comido a los niños y va todo muy bien. O sea, que económicamente están resurgiendo, manteniendo muy bien. Con lo cual, en lugar de bajar, están subiendo. Ya no hablan de Castilla y León porque, claro, cualquiera le dice, oiga, no se pongan ni colorados, que lo que está pasando no es esto. Por tanto, digo, a mí me da igual. En política, cuando vemos que en lugar de hacer propuestas vas a tirar mierda contra el contrario y en lugar de mejorar a los ciudadanos, lo que buscas es mejorarte tú, qué mal está el rol político, Javier. Bueno, lo que tú decías del señor Espadas, ¿cómo es que se llama el instituto? Espadas. Pero lo que él hablaba era del instituto, lo que es Tezanos. Lo que es el CIS, pero en Andalucía, que depende, que no es el CIS, pero es un instituto que depende de la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces el tipo dijo... El Centro de Estudios Sociológicos de la Autonomía de ahí, exacto, correcto. El Centro de Estudios... Entonces el tío llega y dice... Nosotros no creemos en eso porque desde que está el PP, anda carajo, que estos tenían 40 años, ¿no? Desde que está el PP ha convertido eso en una máquina de propaganda. Descubrió a Tezanos. O sea, pero es que no se había dado cuenta de que es exactamente lo mismo, si es que es así, que hace Tezanos. El problema es que yo no estoy convencido de un resultado electoral hasta el día de las elecciones. Sin duda que en Andalucía el PSOE no va a ver luz, o sea, no va a tener un resultado más que ese voto duro tradicional que empezó a mermarse hace 4 años. Pero cuando digo esto me refiero a que todos apuntan a que Andalucía va a ser el inicio del descalabro del PSOE. No sé, porque entonces se sacan cosas debajo de la manga como estos 50 millones, o te crean una coyuntura, o se afincan en aquella imagen de que todo lo que es corrupto es el PP y todo lo corrupto es el PP, y entonces sacan alguna cuestión faltando unos días para las generales. Lo que quiero decir es, estoy convencido de que el PP va a obtener un buen resultado, de que no va a ser suficiente para gobernar en solitario. Ellos, al igual que en Castilla y León, estarán apostando a tener un resultado similar al de Madrid. Es decir, te necesito, pero no tienes la fuerza suficiente para exigirme, le dirán a Vox. Pero alerta, porque lo que ocurre en Andalucía, si bien ya fue el inicio de un ciclo, no necesariamente tiene que serlo nuevamente en esta oportunidad. Es decir, no nos abandonemos a la confianza de que ya Pedro Sánchez está liquidado. No. Ojito, porque hay que llegar al otro proceso. El que sí debe estar así frotándose las manos, esperando qué pasa, ¿sabes quién es? ¿Cómo se llama el socialista, el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha? Paje, Emiliano García Paje. Ese sí debe estar así como que mordiéndose los labios a ver qué pasa ahí, porque me da la impresión de que ese señor no le baila la cuerda o no es de la cuerda, o quisiera llevarle la contraria a Pedro Sánchez. Yo creo que, ya que mencionas Castilla-La Mancha, ha habido comunidades que han sido socialistas durante muchísimos años, históricamente, y luego han vuelto a manos del PSOE, cuando ha gobernado el Partido Popular. En el caso de María Dolores de Cospedal, en Castilla-La Mancha, ha vuelto luego a gobernar el PSOE. En el caso de Extremadura, también ha vuelto luego a gobernar el PSOE. Pero el feudo, digamos, de Andalucía se está jugando mucho, porque si una comunidad se la retiras al PSOE, que fue el caso de estas últimas elecciones que tuvimos,
y vuelve a ganar y vuelve a gobernar el Partido Popular, en las comunidades como Madrid, que han ocurrido eso, el PSOE le ha costado muchísimos años volver a recuperar esas comunidades. Entonces, para el Partido Socialista, el haber perdido ya definitivamente la comunidad andaluza, que era el fuerte, digamos, la federación más fuerte dentro del Partido Socialista, está en Andalucía, me parece una gran pérdida, y sí que va a denotar que el Partido Socialista de Sánchez, por dentro, a nivel organizacional, empieza a desquebrajarse. Y me llama la atención, poderosamente la atención, que la que está haciendo campaña en la rueda de prensa sea Yolanda Díaz. Cuando el Partido Socialista, cuando el candidato del Partido Socialista diga, oiga, ayúdenme desde Moncloa, y la que sale es Yolanda Díaz a vender el plan. O sea, oiga, estas ayudas al señor Espadas, por favor, es la favorita de Pedro Sánchez. Bueno, ya sabe usted. Por favor. En fin, veremos qué es lo que ocurre. Iván Redondo dijo que le iba a trabajar de gratis. Don Pedro Luis Pedrosa, gracias por habernos acompañado. A sus órdenes. Gracias, Cristiano Brown, por haber estado con nosotros. Un placer. Muchas gracias, Alfredo Perdiguero. Un placer, Javier. Gracias también a todos ustedes un día más por estar con nosotros. No se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película. Ya saben que nosotros les esperamos mañana, nuevamente aquí, en Los Intocables.